Dicen que Halloween es solo una noche de disfraces y dulces, pero los que se han asomado lo suficiente al abismo saben que esa fecha se abre un portal invisible que separa la diversión del horror, y que en medio de las luces naranjas, las calabazas talladas y los niños corriendo por las calles, hay algo más que sale a jugar, algo que se disfraza de humano y que aprovecha el ruido para pasar desapercibido. Cada año, cuando llega el 31 de octubre, miles de sucesos quedan registrados como simples accidentes, desapariciones o bromas que se fueron de las manos, pero los informes no oficiales, los archivos sellados y los relatos que nunca llegaron a la prensa cuentan otra historia. La de una noche donde la línea entre los vivos y los muertos se difumina, donde los rituales antiguos se repiten sin que nadie lo note, y donde el mal tiene permiso de caminar entre nosotros. Y aunque muchos no lo sepan, existen grabaciones, expedientes y testigos que confirman que Halloween no solo es una celebración pagana, es una trampa. Todo comenzó con un caso que parecía inofensivo. Un grupo de adolescentes en Salem, Massachusetts, decidió recrear un ritual celta en medio del bosque, creyendo que solo hacían una broma. Llevaban máscaras de animales, una cámara para grabar su invocación y un cuaderno encontrado en una tienda de antigüedades que tenía símbolos escritos en un idioma que ninguno entendía. La cinta fue hallada meses después. En ella se escuchan gritos, pasos apresurados y un sonido agudo que interrumpe la grabación justo cuando una de las chicas repite la palabra Samhain 3 veces. Los cuerpos nunca fueron encontrados, pero cada año, los habitantes de Salem aseguran escuchar los mismos gritos en el bosque la noche de Halloween, como si la cinta siguiera reproduciéndose en otro plano. Y ese no fue el único suceso. En una pequeña ciudad de Texas, en 1998, una familia decoró su casa con figuras de zombies y tumbas falsas. A la mañana siguiente, los vecinos descubrieron que una de las figuras no era un muñeco, sino el cuerpo real del hijo mayor, colgado del porche. Lo más escalofriante fue que nadie se dio cuenta durante toda la noche. Decenas de personas pasaron, se tomaron fotos y comentaron lo realista que parecía. La policía nunca logró determinar quién lo hizo ni cómo fue colgado sin que nadie lo notara. Lo único extraño fue una grabación de seguridad donde se veía una sombra moverse entre los adornos minutos antes del asesinato, una sombra que no coincidía con nadie presente. En otro punto del país, en Ohio, un hombre llamado Douglas Hell organizó una fiesta temática de terror en un viejo hospital abandonado. Lo que no sabía era que el edificio tenía un pasado oscuro. Durante los años 50, había sido clausurado por experimentos ilegales con pacientes psiquiátricos. Aquella noche, más de 40 personas entraron riendo, pero solo 15 salieron. Los demás fueron encontrados horas después en un estado de shock, incapaces de hablar. Los informes médicos indicaron que sus cerebros mostraban una actividad similar a la de personas que habían sufrido una experiencia cercana a la muerte. Ninguno volvió a ser el mismo. Lo más inquietante fue que, en una grabación del evento, se ve una figura con una máscara de gas observando desde la puerta principal, la misma máscara que usaban los médicos del hospital en los años 50. Nadie la vio en persona, pero aparece en varios ángulos de video. Con el paso de los años, ese hospital fue demolido, pero algunos trabajadores afirmaron escuchar pasos y golpes en el suelo mientras las máquinas excavaban, como si algo desde abajo golpeara pidiendo salir. Lo cierto es que esa noche quedó marcada en la historia como uno de los casos más inexplicables del país. Pero si hablamos de sucesos turbios, el caso más extraño fue el de la llamada Noche de las Máscaras en 2003, en un vecindario de Nueva Orleans. Alguien repartió máscaras de látex a los niños del barrio. Nadie supo de dónde salieron, pero estaban en cada puerta. Dentro de bolsas negras con una nota que decía, úsala cuando llegue la medianoche. Muchos pensaron que era una broma o una campaña de marketing, hasta que algunos padres encontraron a sus hijos al día siguiente completamente catatónicos, con las máscaras fusionadas a sus rostros,
como si se hubieran derretido. Los análisis demostraron que el material de látex tenía una composición imposible de replicar, algo entre tejido humano y plástico industrial. El FBI intervino, pero los resultados nunca se publicaron. Algunos aseguran que esas máscaras eran parte de un experimento social, otros dicen que eran réplicas de rostros robados. Lo que es un hecho es que todos los niños que sobrevivieron desarrollaron la misma fobia, el miedo a los espejos. Cuando se les pedía describir qué veían en ellos, respondían lo mismo: a la persona que me enseñó a ponerme la máscara. Años después, otro suceso aterrador ocurrió en Canadá, en una escuela primaria donde se celebraba una fiesta infantil. Durante el evento, los maestros notaron que uno de los disfraces, un payaso de rostro blanco y sonrisa exagerada, no correspondía a ninguno de los alumnos. Nadie sabía quién era. Se movía entre los niños, bailaba, repartía dulces y no hablaba. Al final de la noche desapareció, pero al día siguiente se encontraron los casilleros de la escuela cubiertos con huellas de manos pequeñas y una frase escrita con pintura roja: los niños no deben reír tanto. Lo más espeluznante fue que la pintura, al ser analizada, resultó contener ADN humano. La cámara de seguridad del pasillo captó una silueta alejándose, y aunque su rostro no se distingue, su sombra mostraba algo imposible: 3 brazos. Lo que siguió después fue el cierre indefinido de la escuela y una investigación que fue archivada sin explicación. Pero no todos los casos se limitan a bromas macabras o apariciones extrañas. En 2011, en un pequeño pueblo de Rumanía, un grupo de arqueólogos desenterró lo que parecía ser una tumba antigua justo en la víspera de Halloween. Dentro encontraron un cuerpo momificado con una máscara metálica. Al retirarla, el cuerpo comenzó a descomponerse de forma acelerada, liberando un gas que dejó inconscientes a 3 de los excavadores. Horas después, los 3 murieron por fallas respiratorias, y sus autopsias revelaron que el interior de sus pulmones tenía una sustancia similar al mercurio. Los aldeanos afirmaron que esa tumba pertenecía a un strigoi, una criatura vampírica del folclore rumano, y que al abrirla en la noche equivocada liberaron algo que había permanecido sellado durante siglos. Las autoridades sellaron el sitio y prohibieron el acceso, pero los lugareños aseguran que desde entonces, cada 31 de octubre, una figura metálica se ve caminando por el bosque cercano, arrastrando cadenas y dejando marcas circulares en la tierra. Y si creías que esos eran los peores casos, hay uno más reciente que demuestra que Halloween sigue siendo la noche más peligrosa del año. En 2018, en un vecindario de California, alguien comenzó a dejar calabazas frente a las casas. Dentro de cada una había una cámara diminuta grabando hacia afuera. Al principio, nadie notó nada, pero semanas después se descubrió que las imágenes estaban siendo transmitidas en directo a un servidor de la Deep Web. Las transmisiones mostraban a las familias dentro de sus hogares, desprevenidas, sin saber que estaban siendo observadas. Cuando la policía rastreó la señal, descubrió que provenía de una casa abandonada al final de la calle. En el sótano, encontraron cientos de monitores conectados, todos mostrando diferentes cámaras en tiempo real. Lo más aterrador fue que en medio del cuarto había una figura sentada frente a ellos, inmóvil, con una máscara de calabaza podrida. Al acercarse, descubrieron que era un cuerpo en avanzado estado de descomposición, con cables incrustados en el cráneo. Nadie supo quién lo instaló ni cuánto tiempo había estado transmitiendo, pero la grabación final mostraba a la figura moviendo la cabeza y mirando directamente a la cámara antes de que la señal se cortara. A partir de entonces, se estableció una regla no escrita en ese vecindario: nunca aceptar calabazas decorativas de desconocidos. Pero aún hay algo más perturbador: informes policiales filtrados afirman que las transmisiones de la Deep Web continuaron semanas después, mostrando nuevas casas y nuevos rostros, como si alguien más hubiera retomado el control. Halloween no es solo una tradición,
es un recordatorio de que el mal no necesita permiso para volver, solo una fecha. Así que si este año decides disfrazarte o salir a pedir dulces, asegúrate de mirar bien lo que llevas puesto, quién te observa y qué hay detrás de cada máscara, porque tal vez, sin saberlo, seas parte de una historia que alguien contará el próximo año, en otro expediente, en otro video o en otra grabación perdida. No olvides suscribirte si te gustan este tipo de relatos reales y perturbadores, activa la campanita para no perderte las próximas historias de Halloween y deja en los comentarios cuál de estos casos te pareció más aterrador. Esto fue Séptimo Misterio, y recuerda, hay noches que nunca terminan, y Halloween es una de ellas.